que añadir a lo que yo he dicho en esta mañana, luego con mucho gusto podemos reunirnos al final y escuchar vuestros consejos, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que ella tiene que decirnos en esta mañana. Quiero invitarte a que me acompañes a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y versículo 1 de Romanos capítulo 5 dice así: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y me gustaría en esta mañana poder hablar acerca de estos primeros 5 versículos que hemos leído. No cabe duda que nuestra vida se ha visto condicionada desde que entró en la historia un virus al cual le han puesto el nombre de COVID-19. ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas? ¿Y quién iba a pensar esto hace unos meses, al comenzar este año 2020? Que este pequeño virus, que evidentemente no podemos ver con nuestros ojos, necesitamos aparatos que nos permitan verlo, algo imperceptible a nuestros ojos humanos, que algo tan insignificante aparentemente haya puesto patas arriba este mundo, este planeta Tierra. Algo, repito, aparentemente insignificante ha cambiado nuestra forma de vivir. Los gobiernos como el nuestro prácticamente toman decisiones a medida que van pasando los días. Nadie puede decir algo a largo plazo porque todo se puede derrumbar inmediatamente. ¿Quién iba a pensar esto hace tan solo unos meses? Lo mismo podríamos decir en cuanto a quién se podía haber imaginado alguna vez que el simple hecho de comer de un fruto prohibido, una fruta, el comerla, haya traído tanta tragedia al ser humano desde que fue creado. Simplemente por comer un fruto. Es verdad que Dios había prohibido que esto se hiciera, pero ¿era para tanto? Lo cierto es que nadie se podía haber imaginado nunca lo que podía haber sucedido en el mundo simplemente por aquel gesto aparentemente pequeño, insignificante. Pero hay algo más hermoso que me gustaría compartir en esta mañana con cada uno de vosotros y los que estáis en casa. ¿Quién se podía haber imaginado alguna vez que la muerte de un hombre en una cruz hace 2000 años, que aquel acto aparentemente insignificante pudiera traer tantas bendiciones a nuestras vidas? Que la muerte de alguien dé vida a aquellos que están muertos. ¿Quién podía haber ideado un plan tan perfecto como este? Lo cierto es que en esta carta de Pablo a los romanos es interesante que ya en los primeros 4 capítulos Pablo está
tratando el tema de la justicia de Dios. Y de las muchas cosas que él ha dicho, hay dos que quizás podríamos destacar en esta mañana. Por un lado, Pablo recuerda de que todos los seres humanos necesitamos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, incluidos tú y yo, estamos separados de la gloria de Dios. Debido a nuestro pecado, es verdad que todo comenzó con haber comido aquel fruto prohibido. Aquel pecado, aquella desobediencia no solamente afectó a Adán y a Eva, sino que afectó al resto de la raza humana, donde estamos tú y yo. Aquel acto nos puso a todos bajo la ira de Dios. Una y otra vez la Escritura nos habla de que Dios es amor, es misericordioso, bondadoso, pero al mismo tiempo, algo que mucha gente no entiende, incluso muchos creyentes no entienden, es que ese Dios de amor es también un Dios de justicia. Y Pablo en los primeros capítulos habla de que todos necesitamos esa justicia. Pero en segundo lugar nos recuerda también en esos primeros capítulos que el único camino para obtener esa justicia es Cristo Jesús. Su obra en la cruz ha abierto un camino que ahora nos permite a todos aquellos que aceptamos, creemos por medio de la fe en su obra hecha en la cruz. Ahora Dios permite que la justicia de su Hijo sea puesta sobre nuestras vidas, nos sea imputada. La Biblia nos dice que no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Pero Dios, debido a lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz, ahora Él, por medio de ese acto, a todos aquellos que depositamos su fe en su Hijo, Él nos declara justos. El término que utiliza Pablo en esta carta y de manera especial en este primer versículo que hemos leído es justificados. Dios nos ha justificado, es decir, nos ha declarado justos, para que de esa manera podamos ahora no estar bajo la ira de Dios, sino que ahora podamos vivir teniendo en nosotros la justicia de su Hijo. Ahora en el capítulo 5, Pablo, después de haber dicho que todos necesitamos la justicia de Dios, después de habernos dicho que el único camino para obtenerla es Cristo Jesús, ahora cuando un creyente ha hecho esto, es decir, cuando una persona ha sido declarada justo, Pablo nos recuerda que como resultado, como consecuencia de haber sido declarados justos, tú y yo recibimos de manera simultánea una serie de beneficios, una serie de bendiciones. Tú y yo no nos dimos cuenta cuando nos convertimos a Cristo. No sé a qué edad lo hiciste. Yo cuando era un niño le entregué mi corazón a Jesús. Le dije que Él entrara en mi vida. Por fe quería recibirle como el Señor y Salvador de mi vida. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero sucedieron muchas cosas. Entre otras cosas sucedió que Dios me justificó, me declaró justo. Y ahora dice Pablo que como consecuencia, en la nueva versión internacional, dice versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos, y a continuación Pablo al menos da 4 cosas que el creyente, que ese hombre y esa mujer recibe en el mismo momento de la conversión. Hay 4 cosas, 4 beneficios, bendiciones, consecuencias
pero no trágicas, sino todo lo contrario, consecuencias buenas, agradables, maravillosas que ocurrieron en nuestra vida. En primer lugar, nos dice Pablo que como consecuencia de haber sido declarados justos, versículo 1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto, esta frase que acabamos de leer, es una de las declaraciones más sublimes, más grandiosas que encontramos en toda la Biblia. Este versículo nos está diciendo que antes de ser justificados, antes de que Dios nos salvara, tú y yo estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos suyos. Eso es lo que está diciendo el texto. Antes de ser justificados, estábamos en guerra. Estábamos viviendo una enemistad continua con Dios. Pero en el momento en que decidimos entregarle nuestra vida a Dios, a Jesús, Él nos ofreció su paz. Dejamos de estar en guerra. Dice Pablo, justificados, en consecuencia de que hemos sido declarados justos, ahora tenemos paz con Dios. Es decir, ya no estamos bajo la ira de Dios. Y todo, dice el versículo, ha sucedido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz hizo posible que tú y yo ahora estemos reconciliados con Dios. No lo hemos leído, pero si seguimos leyendo el pasaje, en este mismo párrafo, versículo 10 y 11, Pablo nos recuerda que el significado de esa paz es la reconciliación. Cuando dos personas no se llevan, no se hablan, no se miran, están enemistadas, están evidentemente separadas. Eso es lo que ocurría contigo y conmigo antes de conocer a Cristo. Porque nuestro pecado, dirá Pablo en el capítulo 3, nuestro pecado nos ha separado de Dios. Pero cuando nos reconciliamos con Él por medio de Jesucristo, ahora ya no estamos separados. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos paz con Dios. Sabéis, hoy en día hay mucha gente que anhela la paz, ya sea porque estén viviendo en países, en conflictos, en guerras. Hoy hay muchas personas que su trabajo es ser un mediador, mediadora, personas que se dedican a buscar la paz entre los países. También vemos que a veces no encontramos la paz en un mismo país, en una misma nación. Anhelamos quizás también la paz política o la paz dentro de las familias, los hogares. ¿Cuántas casas, incluso de creyentes, son realmente un campo de batalla? ¿Cuántos matrimonios hoy en día están continuamente en conflicto? Y muchos de ellos sinceramente desean encontrar la paz, por eso van a profesionales, sean psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para que les ayuden a conseguir la paz. Pero si todas esas paces son importantes, no cabe duda que la paz más importante que el hombre debe desear es la paz con Dios. La paz con Dios. Esa relación nueva con el Dios creador. Hoy esto es posible gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos de lo que estamos hablando. Quizás pueda haber alguien que me esté escuchando en este lugar o desde casa que tiene un conflicto continuo con Dios precisamente porque no tiene a Jesús en su corazón. Hoy esa situación, querido amigo y amiga, puede cambiar si tú decides entregarle tu corazón a Jesús.
Dejar que Él sea quien controle, gobierne tu vida completamente. Y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia. Jesús puede cambiar esa situación si tú se lo permites. Por tanto, en primer lugar, Pablo nos recuerda que una de las consecuencias de haber sido declarado justo delante de Dios por medio de Cristo Jesús es que tenemos paz. Se acabaron los conflictos con Dios. Tenemos paz con Él. En segundo lugar, otra de las consecuencias es que tenemos entrada a su gracia. Versículo 2, primera parte. También por medio de Él, por medio de Cristo y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es decir, ahora, por medio de Cristo, porque Él es el Señor y Salvador de nuestra vida, el que gobierna cada área de nuestro corazón, es gracias a Él que ahora podemos acceder, entrar en la misma presencia de Dios y saber que no lo hacemos para ser condenados. Porque como dirá Pablo también en esta carta un poquito, él dirá de los creyentes que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha liberado de la condenación. Un día vamos a entrar en su presencia y a disfrutar de su gracia. Y no va a ser algo que experimentemos en un momento puntual, no. Pablo nos está diciendo que tenemos entrada a su gracia y esa entrada es continua y permanente. Podemos disfrutar de todas y cada una de sus bendiciones. No hay ningún sitio donde no podamos acceder. Tenemos entrada. Recuerdo hace ya unos cuantos años estaba en otra iglesia y la escuela dominical organizó una excursión al campo de fútbol del Barcelona, el Camp Nou. Evidentemente, algunos que no éramos niños disfrutábamos más que los niños. Pero, ¿sabéis? Cuando fuimos al Camp Nou no pudimos acceder a todas las instalaciones, solamente a algunos lugares concretos. Teníamos unos límites. Pero no pasa lo mismo cuando Dios nos dice que ahora, debido a que hemos sido justificados, declarados justos, ahora tenemos entrada a su gracia. Es un privilegio que tú y yo ahora como creyentes podamos cada día, en cualquier momento, entrar a la misma presencia de Dios. Como diría el autor de la epístola a los Hebreos, ya leímos antes unos versículos que nos decía que nos podíamos acercar con libertad porque Jesús abrió un camino nuevo. También esa misma epístola nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Eso solamente se le dice a los creyentes. Recordaréis que en el Antiguo Testamento Dios un día decidió que el lugar donde Él se iba a presentar a su pueblo era una tienda, un tabernáculo, un templo. Y Dios entregó una serie de instrucciones para que se fabricara ese tabernáculo. En cierta forma, ese lugar simbolizaba la presencia de Dios. Eso sí, en ese lugar no podía entrar absolutamente nadie del pueblo de Dios, excepto el sumo sacerdote, que sí podía entrar, pero solo una vez al año. Pero ahora, todos los hijos de Dios, absolutamente todos nosotros, tenemos libertad, tenemos derecho, tenemos el privilegio de entrar, acceder a la misma presencia de Dios.
Podemos comunicarnos con Él continuamente, las 24 horas del día si queremos. Y todo gracias a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Él abrió un camino nuevo. Y ahora, una de las consecuencias de haber sido declarados justos, no solamente es que tenemos paz con Dios, sino también tenemos entrada gratuita. Gratuita para ti, para mí. A alguien le costó muchísimo el que tú y yo podamos entrar en la presencia de Dios. A ese fue Jesús, que le costó su propia vida, para que tú y yo ahora podamos acceder gratuitamente a su gracia. Pero no solamente Pablo nos da estas dos bendiciones, sino en tercer lugar, nos dice Pablo que también debido a que hemos sido declarados justos, Dios nos ha salvado, nos ha redimido. Ahora, en tercer lugar, tenemos una esperanza firme. La segunda parte del versículo 2. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, vivimos con la confianza, ahora los creyentes vivimos con la confianza, con la certeza, ¿verdad?, de que conocemos lo que nos espera en el futuro. Es como decir que conocemos el resultado de lo que va a suceder al final. El pasado mes de julio, el día 11, recordábamos que hace 10 años atrás la selección española de fútbol ganó su primer y único mundial. Y me parece que vamos a tardar mucho en ver el segundo. Pero bueno, tenemos uno. Y yo recuerdo cuando muchos de nosotros estábamos allí en el comedor viendo muchos de estos partidos y sobre todo la final. La emoción, los nervios, sobre todo porque no sabíamos lo que iba a suceder. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, después de haber perdido el primer partido, que íbamos a ganar el resto e íbamos a ser campeones del mundo? Y en el mes pasado, precisamente por el 10 aniversario, se estuvieron emitiendo esos partidos. Y qué gusto daba ver esos partidos sabiendo el resultado, sabiendo que íbamos a ganar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, en cierta forma, Pablo nos está diciendo que aunque es verdad que tú y yo desconocemos muchas de las cosas que vamos a seguir viviendo en este mundo, no sabemos si mañana vamos a tener un accidente, si mañana vamos a enfermar, si mañana vamos a perder el trabajo, si nuestro matrimonio se va a disolver. No sabemos nada de lo que nos espera en el futuro aquí en la tierra, pero sí sabemos, tenemos la esperanza de que un día estaremos con Cristo en el cielo y nos gloriamos en esa esperanza. Ya sabemos cómo va a terminar todo y eso trae consuelo, eso trae alegría. Por eso Pablo dice que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no es por nada, hermanos, pero el saber lo que nos espera, eso cambia radicalmente nuestra forma de vivir. El saber que pase lo que pase mañana, como diría Job en su libro, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y un día, una vez que pase todo lo que estoy pasando aquí en la tierra, yo he de ver a mi Salvador, yo voy a estar con Él. Y esto es maravilloso, hermanos y hermanas, el tener esta esperanza, esta certeza de que Dios tiene en sus manos nuestro futuro. Nuestra esperanza no está fundamentada en algo incierto, sino que está basada en las promesas de Dios. Y eso, no sé a ti, pero a mí me consuela, me conforta, me da esperanza, me da fuerzas para vivir el cada día a pesar de las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor.
tenemos una esperanza firme, está anclada en las promesas de Dios. Y es cierto, como nos decía Pedro Ruiz la semana pasada, de que a nuestra vida van a llegar tormentas tarde o temprano, pero el saber que nuestro ancla está en la roca eterna que es Cristo Jesús. Lo hemos cantado en cierta forma hace un momento. Eso no cabe duda que nos consuela, nos ayuda a enfrentar cualquier cosa que se nos ponga por delante. Y no solamente a enfrentarlo, sino a enfrentarlo de una manera que honre a Dios. Eso es lo que en cuarto lugar va a decir aquí Pablo en este texto. Ha dicho en primer lugar que los beneficios, las consecuencias, el resultado de nuestra justificación, que Dios nos ha declarado justos por medio de la fe en su Hijo Jesús, como consecuencia dice, tenemos paz con Dios, tenemos entrada, acceso a su gracia, tenemos una esperanza firme. Y en cuarto y último lugar, versículo 3 y 5 nos dice que tenemos la capacidad de gozarnos en medio del sufrimiento. Versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento, la tribulación, produce perseverancia o paciencia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza, versículo 5, no nos defrauda, es decir, no nos decepciona. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como decía hace un momento, la semana pasada se nos recordaba de que todos, y también los creyentes, un día vamos a tener que experimentar, vernos envueltos en una tormenta. Esa es la realidad. Un día vamos a tener que enfrentar dificultades, adversidades, tribulaciones o sufrimientos. Nuestro mundo incluye todas estas cosas y también para los creyentes. Los creyentes también pierden el trabajo. Los creyentes también tienen enfermedades. Los creyentes también tienen problemas en el instituto o en la universidad. Los creyentes también tienen problemas en sus matrimonios, en los hogares. Esa es la realidad. Una y otra vez la Escritura nos recuerda esta verdad. El mismo Señor Jesús dijo que en el mundo, le dijo a sus discípulos, y eso también es para ti, para mí, en el mundo tendremos aflicción, dificultades, problemas. Aunque también Jesús luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En cierta forma está diciendo, yo estoy al control. Yo estoy al control. Luego el apóstol Pablo también se va a encargar una y otra vez de decirnos a los creyentes que es necesario que a través de muchas dificultades, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es verdad que a ningún creyente, por muy maduros que seamos, a ninguno le gusta el sufrimiento. Nadie quiere padecer. Nadie. Pero la Biblia nos dice, nos recuerda que es posible que tú y yo pasemos por esas situaciones. Y eso no es fácil, no es fácil. Lo cierto es que cuando una persona ha entrado en una nueva relación con Dios, ha sido justificado, ha sido declarado justo, ha sido salvado por la sangre de Cristo, puede enfrentar situaciones dolorosas, pero no solamente las puede enfrentar, sino hacerlo con gozo, con gozo. Esto es difícil de entender, hermanos y hermanas. Como también las palabras del apóstol Santiago, cuando en el capítulo 1 él dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Perdón? Que tengamos sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. No es que estemos pasando por un problema, sino por otro y por otro y por otro, porque muchas veces eso es lo que ocurre en nuestra vida. Dios nos manda un problema y todavía no hemos salido de ese y viene otro. Y estamos todavía peleándonos con ese problema y viene otro. Y hay hermanos y hermanas nuestros que están pasando precisamente por esto. Y quizás algunos dentro de esta congregación. La palabra de Dios nos dice que tengamos sumo gozo. Pablo ahora en esta carta nos está diciendo, hermanos, regocijaos. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos, es decir, nuestras tribulaciones. La palabra tribulación, sufrimiento, es un término que significa aflicción, presión. Pablo dice, hermanos, regocijaos cuando estéis pasando por la aflicción, por la presión. ¿Y quién de los que estamos aquí, independientemente de la edad que tengamos, jóvenes, mayores, quién no ha pasado o está pasando en este momento por algún tipo de presión? Pablo dice, tengamos gozo, regocijémonos. A veces la presión puede ser porque nuestra situación económica está muy apretada. Quizás no llegamos al final de mes. Podemos sentir presión en el instituto o en la universidad porque nuestros compañeros nos invitan a hacer cosas que sabemos que está mal, pero nosotros estamos luchando si hacerlas o no hacerlas y nos sentimos presionados. Cuando nos invitan quizás a fumar algo o a beber algo que nosotros sabemos que eso está mal, pero que es muy fácil decir desde el púlpito, no lo hagas. Pero cuando estás ahí con tus compañeros, qué difícil es vivir esa presión. Y ya no digamos cuando tenemos que pasar todas esas situaciones y además hay problemas de salud, o quizás recientemente un familiar ha fallecido. Lo cierto es que una y otra vez tú y yo vamos a ser golpeados por esta clase de presiones. Sin embargo, cuando una persona ha descansado en Cristo Jesús, Pablo nos recuerda que tú y yo podemos enfrentar cada una de esas situaciones y además hacerlo con gozo, regocijarnos. No por la prueba, por el sufrimiento en sí. Nadie se goza cuando hay algo que le está doliendo, no. La idea tanto de Pablo como entiendo la de Santiago es que nos gozamos, nos regocijamos al saber que Dios está al control de esa situación. Que aunque yo ahora mismo no entienda por qué estoy pasando estos momentos de tanto dolor, aunque yo no lo comprenda, Dios sí lo comprende. Él sigue con las riendas de nuestra vida en sus manos. Esto es una cosa que una y otra vez Pablo va a estar diciendo, incluso en esta carta. ¿Quién no recuerda ese texto que ha sido de tanta bendición, pero que también al mismo tiempo es tan difícil de entender? En el capítulo 8, versículo 28, cuando Pablo nos dice que sabemos, no lo entendemos, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y cuando Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que todas las cosas que suceden en nuestra vida, todas ayudan a bien, tienen un propósito, quiere decir exactamente eso mismo. Claro, uno no puede entender cómo
Dios tiene un propósito en mi enfermedad o en mis problemas familiares, o un propósito en que yo pierda el trabajo y no tengo ahora mismo un sustento con que sacar a mi familia adelante. O sea, ¿cómo va a producir eso un bien en mi vida? Bueno, yo reconozco que hay muchas cosas que no entiendo, no comprendo, pero lo que sí sé, lo que sí creo es que Dios dice en su palabra que todas las cosas me ayudan a bien, tienen un propósito, Señor, y si tú dices eso, yo lo voy a aceptar. No me voy a rebotar contigo, no me voy a enfadar. El problema es que muchas veces lo hacemos y no experimentamos precisamente las bendiciones de Dios en nuestra vida porque le rechazamos, nos enfadamos con Él. Pablo dice que la tribulación, el sufrimiento produce perseverancia. Esta palabra perseverancia o paciencia, como está en algunas traducciones, es una palabra que significa estar debajo, aguantar, resistir la presión. La idea es la de una persona que tiene un peso enorme sobre sus hombros y en vez de ser aplastado por ese peso, se mantiene firme, pesa. Esto que Dios me ha dado pesa mucho, pero aún así yo me mantengo firme. Por eso dice Pablo, la tribulación, ese sufrimiento, esa presión que hay en ti, produce, esa palabra es clave en este texto, la palabra produce. Dios quiere producir una serie de bendiciones en tu vida y en mi vida. Pero hermanos y hermanas, hay ciertas bendiciones que solo podemos recibir en medio de la prueba. No es leyendo un libro, no es escuchando una predicación, no es orando mucho. Todo eso está bien, es importante, pero hay ciertas cosas en esta vida que tú y yo solo vamos a vivir, solo vamos a experimentar, solo vamos a recibir de Dios en medio de la prueba. Solo en medio de la prueba. Y evidentemente, repito, a nadie de nosotros nos gusta sufrir. Nadie queremos padecer. Ni nosotros, ni ver a los nuestros padeciendo. Nadie. Si somos honrados, honestos, nadie quiere padecer. Pero dice la palabra de Dios que esa tribulación produce perseverancia. A pesar del peso que nos está aplastando, yo me mantengo firme. Y esa perseverancia, versículo 4, produce entereza de carácter. La Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas dice carácter probado, o la Reina Valera, la prueba. La perseverancia produce entereza de carácter, es decir, está hablando de esa persona que no se rinde, no tira la toalla, a pesar de lo que está viviendo, no se deja arrastrar por la corriente, todo lo contrario, lucha, quiere mantenerse firme. A pesar de lo muy dolorosa que pueda ser la situación. Conocí hace muchos años a un pastor, cuando estaba estudiando en el seminario en Ipste. Cada día venían a capilla, el tiempo de culto que teníamos en la mitad de la mañana, y solía venir un pastor de diferentes zonas de Cataluña y también de España, del resto de España. Y en una ocasión un pastor que yo conocía desde niño, para mí un pastor admirable, ya era un hombre mayor, ya está con el Señor, y allí compartiendo con los estudiantes, él reconoció que en muchos momentos de su ministerio, él quiso tirar la toalla. Él dijo, ya no sigo, ya no aguanto más. Estaba harto de los dolores que él había causado el ministerio. Pero nunca hizo eso. Él se mantuvo firme, él no tiró la toalla, él resistió hasta el final. ¿Y cuántas veces tú y yo, verdad, hemos deseado tirar la toalla? Decir, se acabó, no puedo más.
Pablo nos dice que la perseverancia produce esta entereza de carácter, esta actitud de decir, mira, quisiera tirar la toalla, ya no quiero seguir al Señor, por ejemplo, pero voy a seguir adelante. Aunque no comprenda, Señor, lo que tú me has enviado, yo quiero seguir siendo fiel a ti, a tu palabra. Pero termina Pablo diciendo que esta entereza de carácter produce esperanza, produce esperanza. Lo normal en tu vida y en mi vida, en la vida de los seres humanos, es que la aflicción, la presión en nuestra vida provoque depresión, desesperación. Eso sería lo normal, pero no es el caso del creyente, de aquel que ha confiado en Cristo Jesús y que recibe, por tanto, los beneficios de la justificación. La prueba, el sufrimiento, la tribulación, dice Pablo, produce esperanza. Y esta esperanza, dice versículo 5, es una esperanza que no defrauda, que no nos va a decepcionar. ¿Por qué? Lo dice ahí Pablo en versículo 5. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. La cruz de Cristo es una demostración del amor de Dios para con nosotros, para con el pecador. Es un amor que no podemos entender. En cierta forma eso es lo que está diciendo Pablo un poquito más adelante, versículo 8, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Pues en que aun siendo nosotros enemigos, como va a decir en el versículo 10 y 11, aun siendo nosotros enemigos, Él con todo eso estuvo dispuesto a venir a este mundo para morir en la cruz por ti y por mí. Yo no lo entiendo, hermanos y hermanas, cuando la Escritura nos dice que ya Dios había diseñado ese plan antes de la fundación del mundo. Y aún sabiendo cómo íbamos a ser tú y yo, nos dice Pablo que Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por eso dice Pablo, la entereza de carácter produce esperanza, esperanza. Es posible, hermanos y hermanas, para concluir, es posible que tú y yo, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, experimentemos el gozo. Es posible. Evidentemente no se trata de un gozo enfermizo. No se trata de ser una especie de masoquista que nos gusta la aflicción, el dolor, no se trata de eso. Este gozo es el resultado de la convicción de que en medio de las dificultades Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Evidentemente, en la mayoría de los casos, desconocemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas. Pero aún así, cuando tú y yo nos sometemos, cuando tú y yo aceptamos lo que Dios tenga que enviarnos, esas tormentas de la vida, cuando tú y yo lo aceptamos, podemos decir como el apóstol Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, soy fuerte. Por tanto, en estos versículos en los que hemos estado predicando en esta mañana, Pablo nos dice que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Dios ahora no ve nuestras injusticias porque éstas ya no están, han sido cogidas y puestas sobre Cristo. Él las llevó en la cruz del Calvario. Y lo que ahora Dios el Padre ve en nosotros es la justicia de su Hijo Jesucristo. Y por eso nos declara justos. Y porque hemos sido declarados justos, Pablo nos ha dicho en esta mañana, la palabra de Dios, Dios mismo, que ahora
nuestra situación es diferente. Tenemos paz con Él, ya no estamos en guerra. Además, tenemos entrada, acceso gratuito a su presencia en cualquier momento del día. Además, tenemos una esperanza firme. Es cierto que no sabemos, desconocemos lo que nos espera en esta semana o en los próximos meses. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que un día vamos a estar con Él, en un lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor. Un lugar que Dios ya tiene preparado para ti y para mí. Es por eso que, independientemente de lo que tengamos que vivir en esta tierra, tú y yo, en cuarto y último lugar, tenemos la capacidad de regocijarnos al saber que Dios está al control de las cosas que nos están pasando. Podemos gozarnos en el sufrimiento. Es posible. Una y otra vez la palabra de Dios nos invita a esto. El apóstol Pablo fue un hombre que precisamente por propia experiencia él pudo decir, no solamente en su carta a los filipenses, sino es algo que encontramos en cierta forma en muchas de sus cartas, que tú y yo podemos regocijarnos. Decía Pablo, regocijaos en el Señor de vez en cuando. No, dice Pablo allí en Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre, siempre, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros. Vamos a darle paso a Miguel Ángel para que él pueda concluir esta reunión.